anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Y cada uno de nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y a los de NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este hermoso martes que nuevamente el Señor nos permite vivir con todos ustedes para compartir temas tan importantes como el de la vida, la familia, del cristianismo, de todo ese don maravilloso que nos da el Señor en nuestra fe. También saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hoy nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local acá en Buenos Aires, la señora Melissa Mora. Aquí desde el equipo de NC en Argentina les saluda en la locución quien les habla, la hermana Omaris Ayala, acá desde el otro lado del mundo, en América del Sur. Bueno, como ustedes saben, queridos amigos, hemos estado hablando un tema muy lindo con el invitado que vamos a tener hoy nuevamente, que es sobre cómo el cristianismo es la base de la edificación de la sociedad humana. Ese cristianismo que es parte ya de nuestro día a día, pero que ha tenido también todo un proceso de expansión desde Europa, donde surge, hasta nuestros días acá en América. Todo lo que esto ha implicado para que la sociedad salga adelante y se desarrolle hasta el desarrollo que estamos viviendo en este día. Bueno, pues justamente para hablar sobre este tema tenemos nuevamente con nosotros al profesor Guarrachino, que nos acompaña hoy. Bienvenido, profesor, qué bueno tenerlo otra vez por acá. Bueno, muchas gracias. Yo estoy contento también de poder volver a visitar los estudios y compartir lo que sabemos. Y yo creo que sabe mucho, y mucho nos puede decir. Profesor, ¿Cómo podemos decir que el cristianismo llegó hasta acá, hasta América, dado que ahora es muy fácil, ¿no?, pasar información de un lado a otro del mundo, pero hablando 500 o más años atrás, era todo un tema. ¿Cómo esto se fue expandiendo hasta llegar a nuestros días? Sí, primero, bueno, como usted mencionó, hay que tener en cuenta los más de 1000 años que tuvo el desarrollo del cristianismo en lo que hoy es Europa, ¿no? Que después en el siglo XV, empieza hacia finales del siglo XV, llega a través de las expediciones impulsadas por los reyes de España, ¿no? Fernando y Isabel la Católica, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Viene el cristianismo, ¿no? Esa obra de expansión de España no fue una obra de conquistas de territorio, ni de búsqueda de mercados, ni de rapiña, sino que fue una expansión misionera, ¿no? Pero ese punto es muy importante, profesor, porque usted sabe que ahora se da mucho, sobre todo en zonas tal vez más con descendencia indígena, ¿no?, que se ve como que la colonización de estos países europeos a América siempre fue con un afán de destruir la raza original y de sacar sus riquezas para llevarlas al otro lado del mundo. Y usted está diciendo todo lo contrario. O sea, sí, no lo digo yo solo, lo dicen historiadores de relieve. Entre ellos el testimonio más importante que hay que tener en cuenta, porque no es católico, al revés. Ha sido uno de los cerebros más brillantes de lo que se llama el establishment de gobierno mundial, ¿no? Samuel Huntington, que murió hace unos años, norteamericano. Él escribió un famoso libro, El choque de las civilizaciones. En uno de los primeros capítulos él habla de la expansión de 3 países de Europa en la modernidad, ¿no?, fuera del continente: Holanda, Inglaterra y España. Y de los 3 dice que la única expansión que se mestizó, ¿no?, con los habitantes que encontraban a su llegada a estas tierras fue España, ¿no? Ni Holanda ni Inglaterra
se fusionaron con los indígenas que encontraban a su llegada. España dice fue la única. Fíjese. Hasta este hombre lo reconoce. España, cuando llegó a América, en los primeros 100 años de la llegada de España a América, se fundaron 30 universidades. Wow. Al estilo de Salamanca. O sea que el Salamanca fue como la madre de estas pequeñas Fue, universidades. digamos, el modelo. Hasta las edificaciones eran tomadas de ese modelo, ¿no? Y entonces el fin, para retomar lo anterior que usted había dicho, el fin de la evangelización de acá, bueno, justamente no, vamos a replantear la pregunta, el fin de estas personas que vinieron acá a descubrir América era la evangelización. Claro, digamos, en la época moderna hay que tener en cuenta que hay un conflicto de fondo. En la Europa moderna es el enfrentamiento de cosmovisiones religiosas entre España e Inglaterra. Y Inglaterra se expande por el mundo, primero Holanda, después Inglaterra llega al final, ¿no? Francia, España y Inglaterra. Inglaterra se expande en el mundo para ampliación de mercados comerciales, ¿no? Y España es una expansión para enfrentar eso que se expande por el mundo, pero fundando lo que se llamaban colonias, ¿no? Asentamientos de colonos, ¿no? ¿De ahí viene la colonización? Claro, que después el sentido de colonia toma un matiz peyorativo, que claro, es como un sometimiento. Dominio dependiente, claro, pero la colonización era el asentamiento de colonias, o sea, venían a establecerse y además a encontrarse con las culturas y los pueblos que encontraban. El segundo viaje de Colón a América, Colón trae dos cosas que no tenía el primer viaje. Uno fue religiosos, eso lo obliga la reina Isabel. Colón trae religiosos. Cuando sabe la reina Isabel, se da cuenta de que lo que ha llegado a Colón no era a Oriente, como pretendía, sino que había llegado a tierras nuevas. Segundo viaje lo obliga a llevar religiosos. Los religiosos, cuando llegaban a la tierra, primero bajaban y bautizaban a los indios que encontraban. Y eso era convertirlos en ciudadanos españoles. El bautismo no era solamente algo religioso, sino que además era... en esa época ser cristiano era ser ciudadano, ¿no? de los reinos. Y entonces era darles la misma dignidad que tenían los españoles nativos. Ese fue un elemento. Y el otro que empezaron a traer los religiosos fue chicos, huérfanos. En Europa había órdenes religiosas que habían fundado, ¿no?, hospicios, que era para contener y mantener mujeres que habían quedado viudas sin sostén y niños huérfanos. ¿Por qué? Porque con los niños se entienden. Entonces aprendieron a través de los niños el idioma de los indios. O sea que ellos trajeron esos niños que tenían en los hospicios desde allá para que les ayudaran en la evangelización, en la manera que... Para aprender la lengua. Oh, y la forma más rápida de aprender la lengua era con los chicos, porque los chicos se entienden, ¿no?, entre ellos. Siempre ha sido así. Y entonces empezaron a conocer. Por eso ya a los 100 y algo de años se escribe en América la primera gramática española guaraní. ¿Y por qué querían conocer el idioma? Para evangelizar. Obvio. Y uno se encuentra con, por ejemplo, yo tuve la experiencia en San Pablo. En la ciudad de San Pablo hay un suburbio que se llama Guarulhos. Guarulhos era una tribu guaraní. Ajá. Que fue la tribu guaraní que confraternizó con los, ahí no eran los españoles, eran los portugueses que llegaron ahí, jesuitas. La ciudad de San Pablo, que lleva ese nombre porque fue fundada el 25 de enero, creo que de 1541 o 37, una de esas dos fechas. 37. La fundó un jesuita. Y una de las tribus que se hizo amiga de los misioneros que llegaron ahí fue esta tribu Guarulhos, que ahora es un suburbio de San Pablo, como si fuera Avellaneda, ¿no? Acá. Ajá. Y así pasó en muchos lugares del territorio de Brasil, lo que es Brasil, el sur de Brasil, que fue evangelizado por
por los católicos, ¿no? Por la expansión católica que venía con España. Y eso uno lo ve en los nombres de las ciudades que se fundaron, claro, sobre todo en el sur hay mucha descendencia, o sea, hay nombres de ciudades españolas, europeas, y nombres de santos al bautizar las ciudades. Son europeas porque era, por ejemplo, Nueva Cádiz, ¿no? Pero en general se les daba los nombres de santos y porque llevaban el nombre de ese, por ejemplo, San Pablo, que se fundó un 25 de enero. Asunción, Paraguay, se fundó en 15 de agosto de 1537. Así, bueno, la ciudad que hoy se conoce como Montevideo fue fundada con el nombre San Santiago y San Felipe de Montevideo. La ciudad de Colonia, que esa la fundaron portugueses, es Colonia del Sacramento. Claro. Se fundó el día de Corpus Christi. Y así muchos países, El Salvador, Santo Domingo, todo lo que es América hispánica. Mi propio país, que es Puerto Rico, que al principio era la isla de San Juan Bautista. Claro. Sí. Bueno, Santo Domingo, ¿no? En la República Dominicana, y lo que hoy es gran parte del territorio de Estados Unidos, ¿no? California fue evangelizada por un famoso fraile franciscano, Juan Junípero Serra. Ajá, que ahora el pobrecito parte del odio del nuevo orden mundial contra esa herencia católica cristiana de Estados Unidos fue dirigida contra la memoria, contra estatuas de él, ¿no? Pero es muy interesante, profesor, saber todo esto, porque a veces uno, primero que uno se acostumbra, ¿no? Bueno, a este sitio se llama así, pero no ver la trascendencia de, primero, el esfuerzo de estas personas que venían en unos barcos que sabían cuándo salían, pero no sabía si llegaban al otro lado. No es como ahora, que uno agarra un avión y, bueno, ahora están los aeropuertos, la mayoría cerrados, pero es mucho más seguro que antes. Podían estar meses, podían naufragar. O sea, era toda una aventura el lanzarse, y qué deseo de evangelizar las almas y de darles la vida verdadera a los otros que van a encontrar al embarcarse en estas aventuras. Sí, no, y además era, bueno, ir a lo desconocido, porque sí, ese sí que era desconocido. Lo desconocido totalmente, a la incertidumbre, ¿no? Y bueno, eso algunos historiadores hablan del el espíritu del Quijote, ¿no? Que tenían los españoles. Y que además venían con mandato político, jurídico fuerte. Ya en 1512 los reyes de España elaboran un código de Burgos, como se llamó, que son las primeras disposiciones que emiten los reyes de España para ordenar jurídicamente la región. Que no imponía, digamos, criterios españoles, era para llenar los vacíos que había en la legislación que tenían no escrita, ¿no? Que tenían los indígenas. España innovó en leyes, los reyes españoles, en leyes en América, cuando no había contemplado o había vacíos jurídicos en las costumbres, ¿no? De los indios. Y impuso después leyes revolucionarias, ¿no? Y también, porque alguno puede decir, bueno, sí, es verdad, trajeron la fe y todo, pero también dentro de ese grupo había algunos españoles o del grupo de los expedicionarios que no tenían tampoco muy buenas intenciones, y gracias a los colonizadores, estos, digamos, los jefes del grupo, ellos mismos con las leyes ponían orden para que no abusaran de los indios. Sí. No, y bueno, en toda obra humana siempre hay imperfecciones. Sí. No, pero fue en 1688, creo que era el rey Carlos III, en España, manda recopilar todas las leyes que se habían emitido durante casi siglo y medio, casi 2 siglos, respecto a España. Y se formó lo que se conoce como el Código de Indias, que son 6.680 leyes, ¿no? Unificó todo en un solo, ¿no? Y es un texto que se consigue, está en internet, creo que el Ministerio de Educación del Perú lo tiene, y está. Yo lo consigo. ¿El original? Claro, incluso está la reproducción facsimilar. Ajá. Tal cual se imprimió en su momento. Porque además España trajo, bueno, ¿no? Las costumbres
los cabildos famosos que nosotros tenemos eran el modo de organización político español. Profesora, hay dos preguntas que yo quería hacerle, pero una va un poco unida a lo que nos decía al inicio, que cuando ellos llegaban lo primero que hacían era bautizar a los indios. Ahora hay una mentalidad como que va en auge por todo este tema de la defensa de los derechos de las comunidades indígenas u originarias, donde como que se da culto a todo lo que se hacía antes, pero hay que ver también que no todo lo que se hacía antes era correcto. Por ejemplo, los sacrificios humanos o todo ese salvajismo que se encontraron estos colonizadores cuando tuvieron contacto con las comunidades indígenas. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, hace poco y lo publicaron en España. Se han encontrado una gran osario, tumbas que contienen restos de chicos sacrificados en el Perú. No me acuerdo si fue en la zona de Pisco, pero se han encontrado, eran miles de cadáveres de chicos, porque era, ¿no? Esa costumbre, ¿no? de entre otras cosas, sacrificar chicos por diversas circunstancias, ¿no? O sacrificar tribus sometidas, ¿no? Los prisioneros de tribus sometidas en una guerra. Pero lo que usted menciona forma parte de lo que empezó Inglaterra ya en el siglo XVII y desde la década del 90 del siglo pasado, toda una estrategia montada en base a promover lo que se conoce en la historia como la leyenda negra. O sea, todas las desgracias que tiene América son producto de la llegada de España, ¿no? Pero que no es así. Toda esa historia. No, y están, eso está mostrado por la historia. Hay un texto de un norteamericano, Robert Maltbie, en el año 71, hizo una tesis doctoral en historia en Estados Unidos. La leyenda negra en Inglaterra, donde demuestra que el origen de la leyenda negra, esa famosa contra España, surgió en Inglaterra y fue por motivos políticos. Era para desacreditar a España, para aparecer en los ingleses como los salvadores que traían el libre comercio, ¿no? Y en la década del 90 del siglo pasado es toda una estrategia que lo que busca en realidad, esta promoción de lo indígena, es en realidad volver a la América precolombina. En vez de tener, cuando España llega a América, en el curso de un siglo, funda dos unidades políticas, dos virreinatos en el norte, de Nueva España, que era el Virreinato de México, y en el sur el Virreinato del Perú. Dos unidades políticas. Que después en el siglo XIX, con las guerras de independencia, eso se convierten en veintitantos países, ¿no? Desgajados entre sí. Pero eran dos unidades políticas, no solo políticas, hasta hablaban un mismo idioma, más allá de las tribus, más allá de sus idiomas originarios, claro, hablaban el español, tenían una misma fe. Mucho culto, sobre todo mariano, que hay en América, la América hispana, si uno mira las imágenes de la Virgen, son en el caso de la Virgen de Luján es una india, la Virgen de Itatí, la Virgen de la Aparecida de Brasil es una negra. Y bueno, la principal emperatriz de las Américas, la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe, ¿no? Claro. Es una imagen, la fisonomía es una indígena, ¿no? La Virgen del Valle en Catamarca. También. Es decir, se produce una fusión, una simbiosis, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué querían aprender el idioma los españoles y para evangelizar? Porque hay mucho lo que hizo, y que lo hizo a lo largo de la historia, la Iglesia fue tomar elementos de las culturas de los pueblos con los cuales se encontraban, ¿sí? Y potenciarlos con la verdad de la revelación. Claro, y eso... No era desplazar, sino que era potenciar y perfeccionar lo que creían, porque esto de que los seres humanos tenemos origen divino, no lo inventó el cristianismo ni el judaísmo, esto es prebíblico. Claro. Y todos los pueblos tenían y tienen este sentido del misterio. Y justamente la revelación es la que, digamos, da la luz para entender
todas esas cosas que sin la revelación quedan sesgadas. Una divinidad, una trascendencia, un alguien que hizo todo y que no es el ser humano. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en este interesantísimo tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy con el profesor José Arturo Cuarrachino, hablando sobre esto tan interesante que es cómo el cristianismo es la base de la edificación de nuestra sociedad humana. Ahora, hoy en concreto estamos viendo cómo la evangelización desde Europa se fue metiéndose en América hasta llegar a nuestros días. Y en la primera parte del programa nos contaba cómo estos conquistadores que venían acá a América no solamente venían por un plan político, sino que el fin principal era la evangelización de los pueblos que iban a encontrar en América. Era toda una aventura con un espíritu un tanto quijotesco, ¿no? En cuanto que se mandan a ver qué es lo que iban a encontrar, pero el deseo de llevar la vida verdadera de Dios a esas almas que se veía como confinadas, condenadas por no saber la buena noticia del Evangelio. Y como ellos también siempre promovían el encuentro, ¿no? Y fue Cristóbal Colón justamente el que trajo los primeros religiosos acá a América. Y un dato muy curioso que me gustó mucho que nos dijo el profesor es que ellos traían de los niños que tenían en los orferinatos, en estos niños que quedaban huérfanos, los traían para aprender la lengua de los indígenas, dado que los niños con los niños, aunque no se conozcan, enseguida se hacen amigos. Y así a los niños aprender, enseñaban a los religiosos a conocer la lengua y usarla para la evangelización. También como nada más llegar, procuraban bautizar a los indios, cosa que significaba ser los ciudadanos españoles, y a la misma vez esto les daba una dignidad. Les ponía en la dignidad de que no les podían tratar como cualquiera porque ya al ser bautizados eran españoles. Así que está buenísimo, profesor. Ahora yo le quería preguntar, ¿qué otros beneficios? Usted nos habló de que las primeras 30 universidades vinieron para acá gracias a estos evangelizadores. ¿Qué otros beneficios que actualmente nosotros, de los cuales nosotros disfrutamos, están gracias a esa evangelización? Y bueno, lo que ellos trajeron, por ejemplo, fue la institución esta de los cabildos, que son los municipios, ¿no?, que tenemos hoy en día. Trajeron la costumbre que había, que es prebíblica, ¿no?, que después se potenció sobre todo con la expansión del catolicismo en el mundo, fue la fundación de todo poblado que se fundaba con una plaza central. Ajá. Con uno de los laterales, ¿no?, se instituía el poder político, que ¿no?, sería la municipalidad, el municipio, la alcaldía. Ajá. La alcaldía. Y el otro lateral tenía, a veces enfrente, a veces al costado, el templo religioso. Porque siempre la fe religiosa, cristiana y no cristiana, era el fundamento y el soporte de una comunidad. Claro, era como lo que le daba era, perdón por la expresión, pero puede ser gráfica, como el ombligo de toda la civilización, el centro del cual surgía todo lo demás. Claro, centro y base. Porque de ahí, ¿por qué era importante la fe? La fe, porque de la fe salen los valores.
y salen las leyes. Por tanto, la civilización. Por eso, claro, por eso cuando los pueblos se empiezan a organizar, antes de la historia bíblica, se organizan en comunidad, lo fundamental era la unidad común, que era una unidad espiritual, era una unidad religiosa. Porque la religión no solo da dogmas, los dogmas son los principios, ¿no?, que animan, pero de los dogmas después se deducen valores, se deducen las leyes. ¿Por qué matar es un crimen? Porque el hombre no es dueño de la vida, ni de la propia ni de la ajena. La vida es un don divino. Entonces, atribuirse el poder de Dios era excederse, salirse de la comunidad, ¿no? Por eso era el aislamiento, la prisión, ¿no? A alguien se lo aislaba y se lo ponía en prisión porque no compartía los valores comunes, ¿no? Que ese sería como el fin prácticamente de las cárceles, ¿no? Es claro, eso. Esta persona en la sociedad no puede estar porque no comparte esos mismos valores que ayudan a que la sociedad se mantenga en la unidad que la hace desarrollarse. Entonces estas personas tienen que estar aparte. Claro. Y fíjense, en el sistema jurídico hay un tema, digamos, hablando de lo que conocemos que es el cristianismo, ¿no?, que dice que todo pecado, por más individual que sea, mancha, ¿no?, a la comunidad en su conjunto, ¿no? En el derecho sajón se mantiene este concepto, que viene de muy antiguo, que es todo delito, aunque sea privado, ofende a la comunidad. Por eso en los juicios civiles, uno ve, y eso se ve en las series y en las películas americanas, por ejemplo, el Estado asume la defensa del ofendido, ¿no?, del agredido. Si uno viene a la serie se va a fijar que dice siempre, ¿no?, cuando anuncia que se va a empezar un juicio, ¿no?, el pueblo, the people against X, el individuo que es al que está acusado de un delito. Pero fue un delito privado, un robo, un ataque mucho más grave, ¿no?, bueno, un asesinato. La comunidad, y ese es el papel del fiscal, asume la defensa del agredido, pero no la defensa individual, es el del individuo, sí, pero además de porque toda la comunidad está ofendida. Esto lo mantiene el derecho sajón, no tanto el derecho latino, que ha sido laicizado, o sea, despojado de este sentido, ¿no? Bueno, tenemos el arte, ¿no?, en la música, en la literatura, ¿no? Acá vino en su momento, era un músico italiano, que vino acá, terminó viviendo en América y murió en América, ¿no?, que vino con su música, ahora se me fue el nombre. San Francisco Solano, que evangelizaba por medio con el violín, ¿no?, de la música, sí, con el por eso violín. se suele poner su imagen con un violín. Claro, porque lo que hacían los evangelizadores y en general no era rechazar y repeler esa imagen, que es una imagen muy 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 burguesa, muy acá es muy porteña esto, ¿no?, de que los indios, los pobres, eran tipos tontos, personas tontas que vinieron acá, y la gente, estos españoles agresivos les hicieron cambiar de idea. Y si uno sabe un poco de historia, incluso hoy los que no son ningunos tontos, no han sido tontos, ¿no? Al contrario. Incluso cuando se defendían. Y además ofrecían su sangre. Por ejemplo, cuando se da esa famosa disputa en la provincia oriental, que hoy es Uruguay, ¿no?, con Colonia del Sacramento, que hay una guerra entre España y Portugal, ¿no?, por la posesión de esa ciudad. Un ejército de indios guaraníes se baja a colaborar con España para echar a los portugueses invasores, ¿no? Y en las invasiones inglesas los indígenas también... Que ahí cada uno puso como lo que sabía a disposición de un fin común, que era justamente sacar al enemigo. Hay una experiencia que se dio en el sur de Brasil, en lo que es Misiones, ¿no?, en Corrientes, fueron las famosas reducciones jesuíticas, que hay ruinas. Que también están muy desprestigiadas. Pero esa fue la organización de los indios en una comunidad que era cerrada. ¿Y por qué la llamaban reducción? Porque sobre todo en esa zona que sufría mucho los ataques de
bandeirantes portugueses, que eran los que buscaban, sometían a los indios y los convertían en esclavos, los organizaron en comunidades para protegerlos y aparte para desarrollar una vida en común. Y se sabe, la historia muestra mucho, y hay datos históricos, los indios de Brasil que se escapaban ahí para refugiarse ahí, porque Portugal no les había reconocido nunca su unidad. En España, para España eran ciudadanos, ¿no? Ya en 1600 tenemos en América el primer gobernador mestizo, hijo de español y madre india, que se llama Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, ¿no? Fue el primero. Tuvimos acá obispos, ¿no? Que fueron mestizos, ¿no? Así que digamos, se da una... Y sin contar los santos que también hay, como por ejemplo San Martín de Porres, que era de padre español y madre panameña. Claro. Y así hay muchos otros. Sí. Profesor, nos escriben, la familia Torres manda saludos, muchas gracias. Nos dice que en el Museo de las Américas, frente a la Plaza Cibeles de Madrid, existe muestra de todo esto que usted estuvo mencionando, por ejemplo, las leyes para las Américas, ¿no? Y dicen que les gustaría acotar que en el marco político-económico ha opacado lo mejor de la colonización, que es el Evangelio, justamente. Claro, porque hoy es lo que estamos enfrentando, lo que se ve hoy cada vez con más claridad, lo que hay es un intento de configurar un orden mundial sin valor religioso. Y que eso también se trabajaba. Yo mientras lo escuchaba recordaba cuando estaba en la universidad los libros de historia, la gran mayoría están totalmente tergiversados con esta ideología, esta mentalidad de que todo lo que vino de Europa, excepto 2 o 3 cosas que se pueden sacar con pinzas, ha sido negativo para nuestra cultura, para nuestro desarrollo como nación, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todo, en todos los países, pero ahí está la explicación, ¿no? Sí, porque es el intento de volver a balcanizar, digamos, Balcanes es de Europa, pero es hacer que América vuelva a ser, como lamentablemente tienen la Constitución de Bolivia, ¿no? 36 naciones indígenas, lo cual es primero que es una barrabasada, ¿no? Porque no son naciones, son tribus. Y segundo es querer volver a ser, porque es más fácil dominar a 36 separados que a uno unido. Uno unido. Y eso es América, voy a repetir. Éramos, hasta el siglo XVII, XVIII, éramos 2 unidades políticas en la América española. México y Perú, que eran virreinatos. Que después en 1776, por un motivo de defensa militar, se desgaja la región, digamos, lo que es Argentina, Bolivia y Paraguay, para formar el virreinato de Río de la Plata, para frenar la invasión portuguesa británica que venía por el Atlántico y llegaba hasta la Patagonia para meterse con el contrabando, ¿no? Y en Buenos Aires. O sea, tuvimos mediados del siglo XVIII 3 unidades políticas. Hoy somos 20 y tantos países, ¿no? Y no solo eso, Inglaterra no solo se ocupó de hacer que esos 26 países desconectados entre sí, ¿no? Monoproductivos o monoproductores, ¿no? Con alguna clase especial en cada uno de ellos que se beneficia con ese vínculo, que ofreciendo materia prima y comprando materia industrializada, lo cual es dependencia tecnológica. No solo contento con eso, ahora lo que busca sobre todo es sacar incluso esa idea, porque digamos lo que hoy es Argentina, lo que es ¿no? Panamá, todavía tiene trasfondo religioso, entonces quieren sacar el cristianismo de la historia y del mundo para poder convertir al mundo en un botín para ellos. Por eso es esta locura que se está dando, y por eso es esta reivindicación de atomizar todo lo que se pueda en Asia, ¿no? En América, en África, los pueblos, para poder controlarlo más fácil. Uh-huh. Así que bueno, es bueno saber esto para que no pensemos que todo lo que se nos presenta es muy bueno, porque bueno ha sido todo lo que nos ha traído el Señor a través de la evangelización, y si se dan cuenta, el Evangelio es el mismo para todas las naciones.
es lo que nos une, no importa la raza, no importa el país donde estemos, no importa los años que tengamos. Ahí se nota que justamente en la unidad donde se puede hacer esta civilización y este desarrollo del ser humano. Hacemos una pausa y continuamos en Solo el Amor Crea. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Muéstrame tú el camino que debo seguir. Y si pierdo la huella, y si pierdo el sentido, si de ti yo me olvido, no te olvides de mí. Si de ti yo me olvido, no te olvides de mí. ¿Dónde estás, Jesús mío? Tu palabra es camino, es fuerza, sentido, pasión por vivir. En la misa está siempre vivo, eterno, presente. Si de ti yo me olvido, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Somos ciudadanos del cielo, una iglesia que avanza hacia un reino sin fin. Jesús, 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 nuestro eterno presente. Mi confianza es contigo, que si no espero en ti, mucho menos sé. Mi alegría es gozarte, el infierno perderte. Si de ti yo me olvido, no te olvides de mí. Me olvido, no te olvides de mí.
Jesús mío. En la cruz del camino, Que la lleve contigo si la he de sufrir. yo abrazo esta pena Como prenda de triunfo. más si de ti yo me olvido, no te olvides de mí, Si de ti yo me olvido, no te olvides de mí. Ciudadanos del cielo, eso es lo que siempre tenemos que recordar, que no importa la nación en la cual nos haya tocado vivir, no importa el trabajo que hagamos, todos somos ciudadanos de un mismo cielo. Esa sí es nuestra patria, esa es la única nación. Después de la muerte no va a haber naciones, todos seremos ciudadanos de un mismo pueblo, que es el pueblo de Dios. Les recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento, para los que lo deseen, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Para Estados Unidos y Puerto Rico, la línea gratuita es el 1-866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos acá, queridos amigos, con el profesor José Arturo Guarrachino, hablando sobre cómo el cristianismo ha sido la base de la civilización y el desarrollo de las comunidades y las sociedades acá en América. Profesor, mira, aquí nos están escribiendo, María Valencia nos dice que el propio Colón fue juzgado en España por las atrocidades cometidas en América y que esto también consta en el museo. ¿Cómo fue esto? O sea, a Colón le pidieron cuentas de lo que se estaba haciendo mal acá en América. Si mal no me acuerdo, es una denuncia hubo una rebelión en una de las colonias y hubo, una respuesta militar, ¿no? De los que estaban acá en América, entre ellos estaba Colón. Y llega la denuncia a España y la reina lo obliga a volver a rendir cuentas y vuelve encadenado, porque estaba acusado, ¿no? Parecía con bastante fundamento. Después salió, digamos, exonerado, ¿no?, del cargo, pero era, por lo menos, el gobierno que tenía la reina Isabel sobre todo lo que se estaba haciendo en América era la supervisión, ¿no? Pero tenía que ser una gran supervisión porque teniendo en cuenta las distancias, ¿no? Y a la misma vez el empeño y el deseo de esta reina de que realmente se hiciera lo bueno de cara a Dios, que era evangelizar a las almas. Ese era el objetivo de la expansión hacia América, la evangelización. Eso está escrito por la misma reina. Y también ahí se ve, ¿no?, que en este caso de Cristóbal Colón y de los otros que pudieron haber estado implicados en estos líos, estas revueltas, como siempre el hombre, por su pecado original, siempre tiende, ¿no?, a sacar provecho o a abusar, ¿no? Siempre aparecen estas cosas. El tema es si no hay un contexto que, si no puede impedirlo, pero que lo corrija, ¿no? Claro. Estas cosas. Ahí estaban las leyes. Lo que pasa es que cuando uno habla de leyes y todas esas cosas, piensa en lo que es el mundo de hoy, que las leyes son y uno no lo entiende, claro. Pero hasta no hace mucho tiempo las leyes funcionaban. Las leyes, claro, tenían... Y de suyo la ley es algo para el bien común. Debería ser. Ahora, lamentablemente, se apela a otras cosas. Y los poderosos son los que menos respetan las leyes. Lamentablemente. Así que... Profesor, yo quería preguntarle sobre esta figura que se presenta como tan modélica, incluso un poco así en plan emblemático, que es la figura de Tupac Amaru, ese indio que se usa mucho incluso hay calles con su nombre, y se pone eso como emblema de los derechos de las comunidades indígenas acá en América. Contra España, sí. Y era José Gabriel Condorcanqui, se llamó. Que era una familia
con tradición dinástica en América del Sur. Fue famosa su rebelión en fines del siglo XVIII contra España, termina ajusticiado, ¿no? Y despedazado después de ser ajusticiado, ¿no? Y era abogado, se había graduado, eso para que ver, era un indio graduado en la Universidad de San Marcos, en el Perú, y era abogado. Y su rebelión estaba dirigida contra contra la opresión que ya ejercían los reyes españoles, que en ese momento, siglo XVIII, ya cambia el linaje real en España. Que no era, digamos, ya no eran los Habsburgo. Claro. No era la reina que estaba en favor de los indios y de su evangelización. Y no era toda esa familia real española que después la reina Isabel y de Fernando toma la realeza en España, la línea católica de los Habsburgo, una familia católica. El rey famoso Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el alemán, que se convierte en rey de España. Empieza toda esa tradición que era de la familia Habsburgo, que eran católicos. Al principio del siglo XVIII, esa familia pierde el poder y la reemplaza la familia Borbón, que era más laicista, ¿no? Y francesa, que son los de la familia que sigue hasta hoy gobernando España, ¿no? O reinando en España, mejor dicho. Y esa rebelión de Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru, es no contra la religión ni contra la iglesia. Es más, dice en su famosa proclama final, la última que escribe, era pagar los impuestos que se deben al rey y a la iglesia y nada más. Porque después había un montón de impuestos que se les habían impuesto, para la redundancia, ¿no?, a los indios, y esta fue la famosa rebelión. O sea que la rebelión era más bien contra la opresión política de gobernantes, pero de gobernantes y funcionarios usureros, burgueses, ¿no? Claro. O aburguesados. No fue contra España. Lo que pasa es, bueno, está muy tergiversado. Este poder lo que ha hecho ha sido servirse de una figura así, porque es indígena, y convertirla en un emblema de la lucha socialista contra el capitalismo, que no fue eso, ¿no? Pero esto es típico en la estrategia de deformación histórica y cultural de Gran Bretaña. Claro, profesor, uno lo escucha y dice, Dios mío, entonces ¿a dónde va uno a buscar la historia real? Porque si todo lo que nos están vendiendo, lo que uno aprende en la escuela, lo que aprendes en la universidad, lo que puede buscar uno en internet, todo está tergiversado, ¿a dónde puede el que realmente desee saber la historia verdadera encontrar una información fidedigna? Bueno, hay en España, ahora estoy recordando, hay un escritor, historiador famoso, que es Fernández González Padrón. Tiene una serie de libros de historia de España. Miguel Ángel Ballesteros en la Biblioteca de Autores Cristianos. Hay manuales de historia de la Iglesia. Un alemán, Herbert Jedin. Ediciones Cristiandad hace unos años publicó una historia también de la Iglesia en 5 tomos, nueva historia de la Iglesia. Y acá en Argentina tenemos los textos escritos por el padre Cayetano Bruno, Guillermo Furlong, que eran sacerdotes, ¿no? Salesiano Bruno y jesuita Furlong. Tenemos historiadores civiles, laicos, Vicente Sierra. Es decir, hay mucho, hay en internet, hay escrito muchos artículos, poniendo por ejemplo en un buscador el Isabel la Católica o la Reina Isabel la Católica. Sale mucho, se ha escrito, se está escribiendo mucho, y hay toda una corriente que está tratando, tanto en España como en América, de recuperar no solo esta tradición hispanoamericana, claro, sino además de confluir y formar una unidad, que ese es el gran miedo que tiene el poder, que a España, porque lo que se han ocupado de hacer es de descristianizar Europa, ¿no? Y el gran terror que tiene esta gente es que Europa vuelva a ser cristiana y se una con América, ¿no? Hay una cosa muy llamativa que pasó desapercibida, que es lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos. El 9 de julio, una orden ejecutiva
que promulgó, que se llama Iniciativa Hispánica, que es recuperar para Estados Unidos todos los aportes que hizo la España en lo que hoy es Estados Unidos. Ese es el terror. Porque este poder, para poder imponerse, y que ahora quiere imponerse hasta metiéndonos, ya lo están haciendo en Europa de nuevo, todo el mundo a su casa y a no salir, ¿no? Provocando el derrumbe final de la economía. Acá están tratando ver cómo lo hacen, pero están anunciando una vacunación masiva contra un virus que no ha sido aislado. Entonces, ¿cómo fabricaron vacunas con un virus que no conocen? ¿En base a qué y a dónde apunta? Y aparte todo el mundo, con principio de confidencialidad. O sea, nos piden que nos apliquemos una vacuna, pero no podemos saber de qué está hecha. Claro, no puedes preguntar nada, simplemente estirar el brazo y que nos pinchen. Pero como todas vacunas provocan, digamos, efectos a corto, mediano y largo plazo. Pero si a alguno le pasa algo después de vacunarse y no sabe, va al médico y el médico no puede recetar, pues no sabe qué es lo que se le aplicó. O sea, toda esta locura. Para implementar esta locura lo que hay que hacer es sacar de la memoria y sacar de la realidad todo vestigio religioso. Por eso, digamos, este año no se celebró en el mundo la Pascua y estamos a punto de que no se celebra Navidad oficialmente en el mundo, ¿no? Y eso ya creo que es un problema que tiene que ver con las jerarquías, ¿no? Porque además se habilitan las reuniones sociales, se habilitan los hipódromos, se habilitan los casinos, pero no los lugares bares, las discotecas, ¿no? Claro, entonces las plazas públicas, uno puede ir a un bar, las manifestaciones políticas masivas, como ahora todo el caso de que se está viviendo en Perú, el desmadre que hay. Ahí no hay ningún distanciamiento social. No, en Estados Unidos tampoco lo hubo, pero el tema acá es que no haya culto público. Sí. Porque saben que eso es fuente de poder espiritual para el pueblo. Entonces, la primera historia de la humanidad, de la historia del cristianismo, que no vamos a tener ni celebración pública de Pascua ni celebración pública de Navidad, ¿no? Porque después a esta gente se le ocurre, porque nos podemos enfermar. Después de miles de años. Nunca, siempre se celebró, ¿no? Nunca hubo esta locura, ¿no? Y quedarse en su casa y uno habrá visto, no es lo mismo estar en un templo que estar en su casa con un aparato de computación, porque además no hay contacto, ¿no? Claro. Que eso es lo que tiene, porque además quieren impulsar con esto, o sea, porque si los templos estuvieran abiertos, y estoy hablando de los católicos y hasta estoy hablando de los evangélicos, ¿no? Y cuando hoy aparentemente quieren meter esta famosa ley de legalización del asesinato prenatal, conocido como aborto, justo hoy. Entonces el pueblo saldría, y va a salir igual, porque hay cosas que no ya superan un límite, ¿no? Que a uno le roben, bueno, pero cuando ya y vienen por los hijos, y vienen por los nietos, ¿no? Ya el pueblo va a reaccionar de una manera, ¿no? O de otra, como ha reaccionado y está reaccionando en muchas partes del mundo. Pues ojalá, profesor, que este programa ayude a que, primero, que caigamos en la cuenta, segundo, que nos informemos y salgamos de ese pasivismo de dejarnos llenar la cabeza de informaciones incompletas o tergiversadas, y tercero, que tomemos acciones para que esto no siga extendiéndose a costa no solo nuestro, sino a costa de los nuestros también y del futuro de nuestro país. Profesor, lo tengo que invitar otra vez porque me quedé ahí con unas cuantas preguntitas muy interesantes, por cierto. Así que lo espero pronto y yo creo que la próxima semana. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por su sintonía. Oremos mucho. Oremos no solo por nuestras familias y por nuestra nación, sino por el mundo entero. Como dice la Virgen de Fátima, oremos por la paz, por los gobernantes, para que realmente sea un servicio para el bien común de todas las personas. Los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.